Licenciada, muy buenas tardes. Mi nombre es Guarderíos Los Rodas. En esta tarde le vengo a presentar mi exposición sobre la organización OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ok, ¿qué es la OTAN? La OTAN es una alianza militar intergubernamental que se rige por el Tratado del Atlántico Norte o el Tratado de Washington, que fue firmado el 4 de abril de 1949. La organización constituye un sistema de defensa colectiva en el cual los estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus estados si son atacados por una potencia externa. La sede de la OTAN se encuentra en Bélgica y sus 30 estados que abarcan Canadá, como Estados Unidos y Europa. La incorporación más reciente de la OTAN es la de Macedonia del Norte, que esta fue en marzo del 2020, además de sus 21 estados no miembros que colaboran con la OTAN dentro del programa de la Asociación de la Paz, con otros 15 más involucrados en el programa de diálogo y 9 como unos socios globales. La OTAN en sus primeros años no era mucho más que pues una organización o asociación política. Sin embargo, la guerra de Corea hizo que se planteara una coalición permanente. Entonces se creó una estructura militar bajo la dirección de los comandantes de Estados Unidos, la Guerra Fría. Esto fue lo que llevó a las naciones rivales a crear un pacto de, 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 de Varsovia en 1955. También podemos hablar sobre la historia de la OTAN. La historia de la OTAN, esta comenzó pues en la posguerra, ¿verdad? De la Segunda Guerra Mundial en Occidente. Se veía con preocupación la política expansionista que estaba siguiendo la Unión Soviética. Pues era más que evidente que la Organización de las Naciones Unidas no podía ser capaz por sí sola de mantener la estabilidad en el mundo, ya que las propuestas de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad eran rechazadas por los numerosos vetos soviéticos. La aparición de los gobiernos comunistas en Europa Central y la Oriental por influencia soviética aumentaban la presión en Europa Occidental entre 1947 y 1949. Esta era una serie de sucesos más dramáticos por el hecho de la reciente marcha de las tropas estadounidenses y canadienses que aún se encontraban en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, marcaron el punto más alto de la extensión que se estaba experimentando. Estos sucesos fueron amenazas en la tensión de que se estaba experimentando, ¿verdad? Estos sucesos. Fue amenazada la soberanía de Noriega, Grecia, Turquía y entre otros, donde el golpe de Prama de febrero de 1948 fue interceptado como un ataque directo a los intereses europeos. Además, si hablamos de esto, existe el bloque de Berlín entre junio de 1948 de mayo y de 1949 fue cuando imperió la situación en los países antes mencionados. También podemos mencionar lo que pasó con la OTAN, que fue en la Guerra Fría. ¿Qué sucedió en la Guerra Fría? Muy bien, en la Guerra Fría era cuando estaba destinada a ser una garantía de la seguridad de los estados de Europa Occidental ante la Unión Soviética y sus aliados, como le era propio a la coyuntura de la Guerra Fría. Las fuerzas de la OTAN actuaron como fuerza disuasoria después de la constitución de la OTAN.
Los nuevos países fueron sumándose en 1952. Se unieron los dos primeros, que fue el Reino de Grecia y Turquía. En 1954 la Unión Soviética propuso su unión a la OTAN con el objetivo de mantener la paz de Europa, pero los aliados rechazaron la propuesta. Esto junto a la incorporación de Alemania Occidental a la organización del 9 de mayo de 1955, descrita como un momento decisorio en la historia de nuestros continentes por el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, como Halvard Lange, tuvo como consecuencia inmediata la creación del Pacto de Varsovia, firmado que se consideraba y que se firmó en el 14 de mayo de 1955. Este pacto se consideraba la respuesta formal de la OTAN, poniendo de manifiesto los dos bandos opuestos de la Guerra Fría. La unión y la unidad de la OTAN fue puesta en evidencia, ya que desde sus principios en 1958 el presidente francés Charles protestó por el papel hegemónico que tenían los estados en la organización, por lo que ha entendido el presidente que era una relación especial entre Estados Unidos y, y el primer ministro británico. El 17 de septiembre de 1958 argumentaba Gaulle que a favorecer de la creación a una dirección tripartida que pudiese integrarse Francia en igualdad de condiciones con Estados Unidos y el Reino Unido, abogando también por la expansión de la OTAN en las áreas geográficas de interés para Francia, como Argelia, donde Francia intentaba eliminar a las fuerzas insurgentes y necesitaba la ayuda de la OTAN, ¿verdad? Entonces esto fue lo que pasó en la Guerra Fría. Ahora nos vamos a ir con la desintegración del bloque del Estado Este. Ok, la desintegración del bloque del Estado Este fue cuando este fue el que se marcó, ¿verdad? En el desarrollo de la primera operación del ataque por parte de la OTAN en su historia. Fue la incursión en 1995 en la República de Bosnia y la de Herzegovina, con cual contra las fuerzas serbias en lo que se conoció como la Operación de Fuerzas Deliberada. Esto fue en 1999 se llevó a cabo la Operación de Fuerzas Aliadas, el ataque aéreo contra la República Federal de Yugoslavia, destinada a parar la limpieza étnica en Kosovo, donde se cometían crímenes contra la población civil. Esto fue lo que pasó en la desintegración del bloque este. Ok, nos vamos a pasar a la estructura y organización. ¿Qué pasó en la estructura y en la organización? Ok, en la estructura y en la organización. Bueno, les voy a comenzar a hablar sobre la estructura. La estructura de la OTAN es la que está gobernada por sus 30 estados miembros. Sin embargo, también el Tratado del Atlántico Norte y otros acuerdos que describen cómo se deben tomar las decisiones que surgen dentro de la OTAN. La estructura y la organización de la OTAN existe el Consejo del Atlántico Norte. También conseguimos al secretario general. Conseguimos a la Asamblea, que es la parlamentaria de la OTAN. Conseguimos nosotros, esto sería la estructura y la organización. La OTAN también tuvo una subestructura militar, que aquí en la estructura militar existió el comité militar, ¿verdad? La estructura militar de la OTAN fue la que fue dirigida por el comité militar, que a su vez se encuentra bajo la autoridad del Consejo del Atlántico Norte. El comité se encarga de asesorar a la alianza en materia militar, pudiéndose reunir para ello
los jefes, ¿verdad?, de Estado de mayor, siendo más común la reunión nivel a representantes militares. El presidente del comité militar es el oficial militar de más alto rango de la OTAN y es el principal asesor militar del secretario general. Muy bien, como par de preguntas les tenemos estas preguntas a los compañeros de la exposición. ¿Qué es la OTAN? ¿En qué año se reunieron los dos primeros reinos? Y mencionar algún comité de la OTAN. Muchas gracias por su atención prestada y esto fue todo.